Auspicia a Impacto Económico Green Oil Services, Servicios Oil and Gas, Hot Water Oil, operación de pozos sumideros, tratamiento de aguas, pruebas hidráulicas certificadas, asistencia a equipos de torre, instalaciones capilares, cargas líquidas y sólidas. RSB. Segundo bloque de Impacto Económico, acordate que ya podés acceder al primer número del año de nuestra revista ingresando a impactoeconómico.com.ar. La nota de tapa, una entrevista muy interesante a Nicolás Sánchez, CEO del grupo Prima, la nueva generación, la generación joven en el sector frutícola. Como lo habíamos anticipado, el análisis económico enfocándonos en cómo disminuir la inflación y aumentar las inversiones, el análisis del doctor Pablo Guido. Hola Pablo, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo para Impacto Económico. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación en tu primer programa del año. Muchas gracias a ti por tu opinión calificada. Pablo, tema inflación, uno de los gravísimos problemas que afecta a la economía argentina. El 2020 terminó con un 36%, décadas de inflación de 2 dígitos y todavía no está claro, creo, la causa. ¿Cuál es tu opinión, cuál es tu diagnóstico de esta grave enfermedad? Bueno, como vos decías, la Argentina ha transitado, te diría, en los últimos 70 años, desde mediados de la década del 40, el Banco Central se creó 10 años antes, en el 35, te decía que ha transitado las últimas 7, 8 décadas por, digamos, niveles de inflación medianas, altas y súper altas, como fueron las 3 hiperinflaciones que tuvimos, 2 a finales de los 80, 1 a mediados de los 70. Y excepto el periodo de los años 90, 93, 2001, el de la convertibilidad, la Argentina no ha podido resolver este problema que en realidad, Daniel, esto es la fiebre, ¿sí?, de la infección. Es la manifestación de un desequilibrio fiscal y monetario que no ha logrado resolver, salvo ese periodo que te mencionaba en los 90, la política argentina, ¿sí? Para que los televidentes tengan idea, en los últimos 5 décadas, en los últimos 50 años, 38 años hemos tenido todos los años un promedio de inflación anual de mayor al 10%, obviamente con fluctuaciones, periodos del 30, 40, como se ha visto en estos últimos 20 años o 15 años, y solamente 12 años de los últimos 5 décadas con una inflación, te diría, civilizada, ¿no?, menor al 10%. De esos 12 años, 9 fueron en la época de convertibilidad. O sea que fíjate el fracaso fenomenal de los últimos 5 décadas que ha tenido la Argentina. Para irnos en el, digamos, más contemporáneo, la Argentina está dentro de los primeros 5 países de mayor inflación en el mundo, después de Venezuela, Zimbabue, venimos nosotros, y países africanos como Sudán o Sudán del Sur, inclusive Irán. Tenemos más inflación en Latinoamérica que Haití, el doble, ¿sí? Haití cierra este año con 25% de inflación. Tenemos una inflación este año de 6, 7 veces más grande de lo que tienen los países emergentes de Latinoamérica, ¿sí? Y ni que hablar de los países desarrollados. Sí, a pesar de esta enfermedad crónica, no hay un consenso en torno a la causa, y en consecuencia Bueno, tampoco a la terapia. En el mundo, Daniel, está saldado el debate, te diría, Claro, salvo sí, sí. un 5% de la academia, pero la mayoría de los académicos y de los políticos, esto es muy importante entenderlo, están de acuerdo que el problema de la inflación, vamos a definir la inflación primero porque es importante, la inflación es la pérdida de poder adquisitivo, es decir, el precio de una moneda baja, cada vez puede adquirir menos cosas. Y como en cualquier mercado, el precio de las cosas baja cuando tenés una caída de la demanda, que nadie quiere por diferentes motivos ese producto, o un aumento de la oferta. En el caso de la moneda, eso está claramente, digamos, documentado en la Argentina. Vos has tenido durante décadas una emisión monetaria del único que puede emitir moneda, que es el Banco Central, para financiar
básicamente gasto público que no puede ser financiado con impuestos o con endeudamiento, y la gente, digamos, cíclicamente, porque no en todos los periodos ha sido igual en los últimos 70 años, pero en algunos periodos desconfía mucho más que lo normal de la moneda y la rechaza. O sea, la demanda de moneda cae. Y esos dos fenómenos, Daniel, el aumento desmedido de la oferta monetaria para financiar un fisco que no le alcanza la plata, con impuestos de endeudamiento, y una caída de la demanda de dinero por parte de la gente, hacen que tengas niveles de inflación como los que comentábamos. Y la contraparte. Sí, decime, Sí, en la Argentina esto no hay un consenso, ¿sí? Una parte de la academia y una parte importante de la dirigencia política cree que la inflación es un problema, yo te diría, casi exótico, que somos un país extraordinario, la puja distributiva, el aumento de los costos que impulsan la inflación, la devaluación que genera inflación, una serie de cuestiones. Sí. Te cito, sí, Pablo, uno de de las expresiones del presidente en su discurso, dijo que el problema en la Argentina, referido a la inflación, es multicausal. Bueno, y eso lo volvió hace 2 días en un reportaje en la televisión, lo volvió a mencionar el ministro de Economía Guzmán, que confirmó, digamos, este diagnóstico que estás mencionando vos y que anunció el presidente por enésima vez, que el problema es multicausal. Y es multicausal, Daniel, yo tengo 2 explicaciones. Primero, creo que están equivocados de manera conceptual, y otros lo hacen porque son políticos y no quieren asumir las responsabilidades. Claro. Es decir, cuando los miembros de las organizaciones sociales van a los supermercados a controlar los precios, a ver, están yendo al lugar equivocado. Eso para la tribuna, digamos. El lugar correcto es el Banco Central, que es el que financia y genera un exceso de emisión monetaria que la gente rechaza. Desde el año 2002 al 2020, Daniel, la base monetaria, es decir, la cantidad de dinero físico, ¿sí?, en pesos de la Argentina, aumentó 85 veces, 8.400%. Y eso ha generado un aumento de 55 veces en el nivel de precio. O sea, dejémonos de buscar fantasmas donde no los hay. Y el problema, Daniel, es que si vos asumís esa responsabilidad, tenés que hacer algo con el déficit fiscal, con el nivel de gasto, que es excesivo, y por eso tenés un déficit fenomenal. Y yo te diría, acá quiero ser muy claro, no es un problema de este gobierno. En los últimos 15 años, en los últimos 4 administraciones, la de Néstor Kirchner, la inflación anual promedio de su gestión fue del 13%, primer gobierno de Cristina 13%, segundo gobierno de Cristina 30%, y el gobierno de Macri 41%. Y ahora estamos en el último trimestre del año 2020 con una inflación del 4% promedio mensual, que si lo anualizás te lleva al 60%. O sea que cada vez en los últimos 15 años hemos ido escalando, escalón por escalón, y estamos en una situación al revés de lo que está sucediendo en el mundo, ¿sí? Fíjate que en un año 2020, con una recesión fenomenal, una caída del 5% en el mundo, y en la Argentina del 10%, acá en la Argentina estamos en una inflación cercana al 60%, como te decía, si analizamos el último trimestre. ¿Cuál es la terapia en grandes líneas estratégicas? Bueno, primero hay que entender, tener un buen diagnóstico, cosa que creo que no está claro en la dirigencia política argentina. Una vez que se tiene un buen diagnóstico, ahí comienza, digamos, la parte más difícil, porque si aceptamos que la inflación es un problema monetario, entonces tenemos que corregir ese desequilibrio. Y para corregir ese desequilibrio, dado que emitimos toneladas de pesos, ¿sí?, toneladas de papeles que cada vez valen menos para financiar un gasto público, porque el déficit es enorme, entonces vamos a tener que hacer algo con la política fiscal. Y ahí viene el segundo problema, ¿no? Porque para corregir el déficit fiscal
En la Argentina ya no aguantamos más subas de impuestos, esto está claro. A pesar de eso, los políticos siguen aumentándolos, pero ya el sector privado está agotado, harto, cansado, y eso se ve en la huida de capitales y de empresas y de gente que estamos teniendo en la Argentina en las últimas décadas. Entonces van a tener que hacer algo con el nivel de gasto público. Y ahí van a tener que decidir cuáles gastos son más prioritarios que otros, ¿sí? Y ese es un problema que tiene que definir la dirigencia política en primera instancia. Y en última instancia, te diría, Daniel, el electorado. Porque no nos olvidemos que el electorado, de manera secular en la Argentina, salvo algunos periodos, ha votado por partidos políticos que no han propuesto resolver este problema de fondo. Bien. Educación económica y de parte de la dirigencia política, bueno, convicción para encarar este problema, ¿no? Convicción que se ve frenada porque hay una cuestión de no tocar intereses creados en cuanto al negocio del gasto público para la política. Sí, te diría un punto más, Daniel. La única vez que la dirigencia política argentina intentó resolver, y lo resolvió por unos años, que fue la década del 90, fue cuando llegamos a la hiperinflación, es decir, el rechazo de la moneda por parte de la población era absoluta, no queríamos más en ese momento australes. Entonces ahí la dirigencia política estuvo frente a la disyuntiva, ¿no? Seguir en la misma situación y que la Argentina se dolarizara, de hecho, como estaba pasando, o ataran la moneda al dólar, que era la moneda en la cual los argentinos confiamos, porque tiene una pérdida de poder adquisitivo menor que el peso, obviamente. Entonces, de ahí la convertibilidad. Pero te diría que en los últimos 70 años, digamos, a pesar de los planes de estabilización, podemos mencionar el austral también, pero no fueron a la raíz del problema, porque en última instancia el déficit fiscal se sigue manteniendo y tenés que emitir para financiar eso. Pablo, te propongo un paréntesis y en el próximo bloque analizamos el tema de cómo aumentar las inversiones, otra de las necesidades estratégicas para crecer y disminuir la pobreza. Dale, perfecto, Daniel. Ya venimos, no se vayan. Auspicia Impacto Económico. Cedisur, 27 años generando negocios alimenticios para la gastronomía y el retail de la región. Cuidamos la calidad de principio a fin, desde la selección de productores, la recepción y el almacenamiento, hasta la entrega puerta a puerta a cada cliente. Cedisur, negocios alimenticios en Río Negro y Neuquén. www.cedisur.com.ar. Somos un equipo de empresas que colaboran entre sí para generar soluciones de ingeniería, tecnología de la información, inspección de obras, capacitación y management. Cluster CIAD, el equipo que lo hace posible. A partir de este año, brindar y salud significan mucho más. Medife está conmigo.